Bueno, bos días. Continuamos coa xornada da RSC, a Responsabilidade Social Corporativa en Galicia. O certo é que, despois de escoitar a José Manuel Pérez Tornero, eu non sei que RSC poderán facer as empresas en Galicia, pero despois de escoitalo, eu teño unha cousa moi clara. Yo me vuelvo al pueblo, porque vendo el panorama como está, pues, bueno, falando de pueblo e do rural, tamén hai e sería motivo destas xornadas, e tamén daría para outro Consello da Cultura Galega falar da SRSC en galego, pois tamén o compromiso co rural galego, non? Se perdemos poboación e todo o demais, pois as empresas non son quen de facer fillos, pero sí de fomentalo e tamén de fomentar o emprego no rural. Pero, bueno, hablando tamén de pueblo, pois hoxe acompáñame unha persoa que tamén é leonés, dun pueblo, dunha comarca moi significativa, como es Bavia, lo cual no quiere decir porque Jesús nunca está en Bavia. Es de Bavia, pero nunca está en Bavia en el sentido de decir que es una... ahora se estila moito isto de interdisciplinariedade. Isto que sempre che piden nos proxectos de investigación, que nunca che dan, pero dicen que sea equipo interdisciplinar ou multidisciplinar. Bueno, pois Jesús Timoteo é unha persona multidisciplinar, é dicir, bueno, xa tedes o currículum de aí, catedrático de Comunicación da Universidade Complutense, experto en xestión de comunicación, historia da comunicación e marketing político, traballou moitos anos como xornalista, traballa como consultor de comunicación e marketing coa axencia de consultores Quantum Leap, con sede en Madrid e en distintos países. Traballou para moitas corporacións, entre elas Coca-Cola, o Banco de Santander. Por certo, Coca-Cola estes días vemos na prensa de como Coca-Cola e Pepsi-Cola untaban incluso a universidades para conseguir maior reputación e buena imagen, non? É un tema interesante, non? Jesús tamén, co cual tamén tuve a honra de colaborar e espero seguir colaborando en un proxecto que, bueno, lle di un ministerio sobre neurocomunicación social. E nesto tamén Jesús é innovador e é multidisciplinar. De que nos anos 90 aparecera o término de neurosocial, de incorporación das neurociencias ás ciencias sociais, Jesús xa empezou a falar de a incorporación a neurocomunicación, non simplemente o neuromarketing, que xa está plena incorporada, senón o recoñecemento tamén na comunicación, non? E logo, por suposto, outro dos motivos polo que tamén está aquí Jesús é porque sabe e escribe sobre intangibles, como podedes ver no seu currículum, último dos libros, Los intangibles en el valor de las empresas, el negocio de Fausto. Decía que Jesús é polifacético, intelectualmente poliédrico, quero dicir, non é un poliedro, pois é un corpo geométrico de caras planas. Jesús, bueno, exactamente non é plano, é llano porque é leonés e non tiene recovecos ni aristas, non? Pero, e dice, un poliedro é de volumen finito, o volumen de Jesús é infinito, non digo físicamente, sino intelectualmente, precisamente porque un innovador. Moitas veces na RSC falamos de misión e de visión. Cando vas por Latinoamérica, las empresas públicas, privadas, las universidades, misión, visión, lo pone a la entrada, ¿no? Bueno, pues la visión de Jesús es tan grande que es un visionario, ¿no? Tiene una gran intuición y aí estará cualquier tema. Hoy habla de RSC, pero podría falar de calquer outra cousa, porque sabe de moitas cousas. Entón, aí estará sempre Jesús e estaremos nós seguíndolle e escoitando intervencións como a de hoxe. Adelante, Jesús, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, profesor Rúas. Lo que yo os voy a comentar va muy en la línea con lo que el querido colega Pérez Tornero ha dicho. Espero incluso repetir algunas ideas, pero os lo voy a hacer desde otro enfoque. Cuando el querido colega y profesor
José López me pide hacer esto, bueno, nada menos que digital, cultura, comunicación. Si uno piensa, a mí me asusta el rollo, aunque casi es inevitable con mi condición y edad, pero digital, cultura, comunicación, Dios mío, para el Consello de Cultura Galega. Pues entonces yo pensé hacer lo que creo que sé hacer mejor. Dice, bueno, le voy a regalar a José López una propuesta de comunicación para el Consello de Cultura Galega para el 2017. Y eso es lo que yo os voy a presentar. Por tanto, es una intervención muy aplicada, que tiene una brevísima introducción, de nada, de 3 minutos. Después presenta los condicionantes en que una organización como el Consello, pero ella y todas las que son parecidas, se mueve, que como exactamente lo que el profesor Pérez Torner acaba de decir, es una enorme complejidad, o si queréis, caos, y el problema es ser capaces de moverse en ese enorme caos. Y después, en el tercer momento, yo os voy a presentar un programa concreto de acción, cómo moverse en el caos. Y en un libro que hace mucho leí, de principios de siglo, cuando todavía se podían hacer bromas con los judíos, un judío contaba chistes de rabinos. Y un chiste de rabino decía lo siguiente. Dice, un rabino pide un bors, que es una sopa popular del este de Europa, en un restaurante. El camarero le lleva el plato de sopa. El rabino lo prueba y comenta, camarero, este bors está muy soso. Y el camarero le contesta con poca delicadeza, es que esto no es un bors, esto es un buljot, un simple caldo sin nada. Y el rabino contesta, entonces, si es un buljot, está en su punto. Con esto querían burlarse de la adaptabilidad de los judíos a cualquier situación. Muy bien, ¿cómo han cambiado las cosas? Pues en una novela muy reciente, la protagonista se separa del marido y va al psiquiatra. Y para salir de la depresión, le recomienda que durante un mes, todos los días, tiene que hacer algo que nunca haya hecho. Va a casa de una amiga, se lo comenta, y entonces la amiga le pide descalzarse y le pinta las uñas de los pies de un multicolor estrambótico, exagerado, que no gusta a ninguna de las dos. Y dice la pintada, ¡qué horror! No me gusta absolutamente nada. Pero, bueno, como lo dice el psiquiatra, tal vez por contraste, me parece original. Y, bueno, vamos a dejarlo. Es decir, una adaptación por recomendación técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es un ejemplo un poco simple de cómo radicalmente las cosas han cambiado. Y un ejemplo bien claro en qué han cambiado es, ¿qué significa hoy para una organización cultura, comunicación y digital? Pues significa lo mismo. Termina por ser análogo. Es decir, ¿cómo puedes hacer cultura sin comunicación y sin digital? ¿Cómo puedes hacer digital sin comunicación y sin cultura? Etcétera. Por tanto, yo voy a partir de esta premisa, que hoy cultura, comunicación y digital es lo mismo. Y que el Consello de Cultura Galega, como cualquier otra organización similar, identifica en la práctica lo que hace nuestro querido Gao ahí enfrente, es eso. Se mueve en lo digital y lo que ahí se genera es eso, comunicación, cultura, gestión de contenidos, más o menos todo lo mismo. Es decir, una bastante y enorme confusión. Muy bien, ¿cuáles son los condicionantes? ¿Cuáles son los condicionantes? Simplemente os los voy a enumerar, porque claro, esta intervención tiene una trampa. De todas estas cosas que yo voy a hablar, es probable que vosotros sepáis más que yo, o que todos seáis capaces de decir vuestra propia opinión. Por tanto, yo voy a intentar simplificar. Si cualquiera de nosotros estuviese sentado en el despacho de al lado y el secretario o el presidente del Consejo le dijese quiero un programa de promoción y comunicación del Consejo para el 2017, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Pues eso, estudiar el contexto, los condicionantes. ¿Y qué es lo que se iba a encontrar? Un contexto caótico,
Y dentro de ese contexto caótico tiene que individualizar factores, elementos, intentando en alguna medida, si no controlarlos, al menos organizarlos, al menos ponerlo en un esquema. Y el primero de estos condicionantes es el permanente desarrollo de la tecnología. Es decir, hoy, lo sabéis, la última, es decir, la de este último meses, es el sistema 4.0. No voy a insistir en ello porque sobre todo los jóvenes sabéis más que yo. Pero en definitiva el sistema 4.0 significa la adaptación a los sistemas industriales de producción de todos aquellos instrumentos y herramientas que vienen de la red. Es decir, ahí se mezcla nanotecnología, robótica, cibernética, todas las que queráis, y todo eso coincide en que las máquinas se comunican entre sí. Y, por tanto, ya sucede, en alguna fábrica de coches hoy, prácticamente la intervención humana es mínima. Lo único que hace falta son programadores y controladores desde pantallas de que esas comunicaciones entre las máquinas funcionen. Claro, esa idea, que si os interesa mucho este tema, lo encontráis muy fácil. Podéis entrar, por ejemplo, en Siemens 4.0, Philips 4.0, o en empresas norteamericanas Industries 4.0. Encontráis sobrada información. Claro, el éxito o visibilidad o fuerza de estos sistemas, que parece que organizan sistemas complejos, ha saltado ya a todos los sectores. Por ejemplo, a la política económica. La mayor parte de las decisiones en política económica relacionadas con el I+D y las tecnologías están sometidas a esta cuestión. Y quienes deciden el reparto del dinero en I+D viven también en ellos en un infinito caos, no saben, pero digamos que su último foco de atención es este. Es decir, uno de los problemas que tenemos trabajando en digital y gestionando contenidos en digital es que tenemos que estabilizarnos en una tecnología. No podemos, si estamos siguiendo la tecnología, no hacemos otra cosa. No hacemos otra cosa. De modo que cuando uno proyecta, al menos durante 1 año o 2 años, tiene que trabajar con unas herramientas fijas, concretas, estables. El segundo condicionante extraordinariamente importante, hablaba de él Pérez Tornero, es, claro, la evolución de la credibilidad de los sistemas medios. Todos conocéis los sistemas automatizados de información. En el documento que yo os dejo, os pongo ejemplos muy concretos. En el año 94 se crea en Nueva York una agencia como la mía de Madrid y se especializó en hacer revistas de empresas. Desde hace ya 7 u 8 años, las revistas de empresas las hacen la inteligencia artificial. Es decir, tú le dices a la máquina qué es lo que quieres, cuáles son sus objetivos, etcétera, y la máquina te lo saca todo, incluida la portada, las fotografías, el orden, absolutamente todo. Autómatas, por tanto, máquinas autónomas, eliminan mano humana e intervención humana en muy buenas partes de lo que es la gestión y la producción de información. Hace 4 meses, en los Premios Nacionales de Literatura de Japón, entre las 11 novelas finalistas, había 3 que habían sido escritas por robots. Incluso el título de una de ellas es «Cómo un robot hace una novela». Bueno, este es otro hecho que hay que tener en cuenta. Es decir, para gestionar cualquier tipo de contenidos y de cultura, las máquinas, como decía antes José Manuel, tienen cada vez más importancia. Y, en consecuencia, el esfuerzo de los medios convencionales, que no desaparecerán nunca. En la historia de la comunicación, sistemas nuevos se superponen a los antiguos. Cuando llegó la radio, no desapareció la prensa. Cuando llegó la televisión, no desapareció la radio. Y a pesar de la canción, el vídeo tampoco acabó, ni con la televisión ni con la radio. Se van superponiendo. Y aquí sucederá lo mismo. Pero el problema está no en la capacidad de producir ni en la parte de mercado, sino en su credibilidad. A raíz de esta campaña de Trump en Estados Unidos, la
Asociación Norteamericana de Periodismo saca una encuesta sobre la credibilidad de las televisiones. Dice que en el año 2000, el 56, en el documento tiene las cifras exactas, 56 o 57% de los norteamericanos creían en las televisiones. En la actualidad, menos del 34%. Y entre ese 34%, los demócratas creen más, los independientes creen a medias y los republicanos no creen nada. La conclusión para un estratega político es terrorífica. Es decir, mientras peor hablen los medios de Trump, más votantes consigue. Porque ven a los medios, y es un poco la línea estratégica que este candidato Trump lleva, denigrar a los medios, decir que son sus enemigos, porque sus potenciales electores no tienen esa conciencia asumida. El tercer condicionante es la ilusión del todo virtual frente al puerta a puerta. Claro, lo decía antes también mi colega. Es decir, si nos dejamos llevar por el pensamiento dominante, todo es virtual y todos son trend topic y toda la venta se va a hacer. Es más, IBM, estadísticas de IBM de antes del verano, del mes de marzo, también las tenéis en el documento que os dejo. El 85% de los empresarios creen que el marketing de sus empresas será cada vez más digital y que desplazará, bueno, pues un ejemplo claro de lo divertidas que son las contradicciones. En el mes de julio, Amazon ha abierto en la ciudad norteamericana de Seattle un enorme almacén. Y en ese almacén tiene colocados, con cambios mensuales, los 50.000 productos más seguidos por la demanda. Y los tiene allí en exposición. Es decir, tú vas allí, tú allí no compras, pero puedes ver y tocar todo aquello que compras por la red. Decathlon, en el mes de septiembre de este año, ha hecho lo mismo en la ciudad de Lille, que es una ciudad francesa que está muy cerca de Bruselas. Y ha hecho exactamente lo mismo. Ha abierto un almacén para ver y tocar. Y entonces los empleados de este almacén no te venden, te aconsejan, te dan instrucciones. Entonces, cuando tú entras en Decathlon, ¿qué es lo que haces? Pues tú, con tu iPad o con tu pantalla, enfocas el objeto que quieres y el sistema te da comparativas, precios, todo lo que te dé la gana. Puedes tomar allí la decisión o no. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que decíamos antes de cómo en nuestro sector las cosas nunca desaparecen, sino se superponen. Es decir, que la venta cara a cara, la venta fría, puerta a puerta, se mantendrá siempre. Y que siempre habrá muchas personas, fijaos que esto os lo digo a gallegos, que no se fían de una cosa que no tocan y no ven. ¿Sabéis que el apóstol Santo Tomás era de Vigo? Aquello de que si no metía el dedo en el agujero no creía, pues eso. Es decir, este es otro factor que en una programación hay que tener muy en cuenta. Lo digital no es todo. Lo digital es un sistema nuevo que se superpone a sistemas antiguos que nunca van a desaparecer. Como yo hace muchos años le digo a mis alumnos, el vendedor modelo, el vendedor excelente reúne dos características. Una, que tiene la capacidad de mirar de tú a los ojos al hipotético cliente. Y dos, el vendedor tiene que tener cara de bueno. Porque los que tienen o tenemos cara de bueno, hipotéticamente podemos engañar mejor. Vosotros os fiáis más de mí, que tengo cara de bueno, que no de Rúas cuando se enfada, que pone cara de malo. Por tanto, una constatación en una programación de cultura digital es que no todo es digital. Que lo digital es imprescindible, pero que el cara a cara y el puerta a puerta se continúan manteniendo como fundamentales. La siguiente característica es las repúblicas digitales. Claro, esto es consecuencia del mundo global. Hoy lo sabéis muy bien. Los estados en sí mismos, España, Francia, Italia, Holanda, no digamos Portugal,
no sirven para nada, no tienen capacidad de acción ninguna. Por eso el mundo se está organizando en grandes bloques. Y, siendo realistas, estos grandes bloques lo primero que necesitan son millones de personas. Un Estado con 6 millones de personas, con 10 millones de personas, es a priori un Estado fallido, que solo sirve para una cosa. Y son cosas que ya existen. Solo sirve, como en todo Centroamérica, para ser plataformas del narcotráfico. Es decir, cualquier narcotraficante colombiano tiene más dinero que Guatemala. Por tanto, si entra en Guatemala, Guatemala como Estado no puede hacer absolutamente nada, porque tiene capacidad para comprarlo todo. Bueno, pues en este mundo global, hoy, ni siquiera los enormes territorios, que son 4 o 5 en todo el mundo, claro, China, la India, Rusia, Europa Unida, América del Norte, pocos más, pueden hacer nada contra un nuevo sistema político, que es el de las repúblicas digitales. Y estas repúblicas digitales no son una entelequia. Están situadas en la costa del Pacífico, en Estados Unidos de Norteamérica, mirando a Asia, las conocéis todos, son Yahoo, Google, Microsoft, etcétera, y estas se mueven en el mundo con absoluta libertad. Es decir, tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a entender la realidad organizada en torno a estados que tienen su territorio, su sistema, cobran sus impuestos, establecen sus normas, sus pautas culturales, establecen su tradición, su identidad, etc. Muy bien, esto mismo hacen las repúblicas digitales. Cobran sus impuestos, los sitúan en la parte del mundo que más les conviene, es decir, van por libres y fuera de los estados. Bueno, esto es tan obvio que ahora estamos viviendo en la Unión Europea un terrible conflicto con Google, que tiene la sede en Irlanda. Es decir, los impuestos que se sacan aquí no se recaudan aquí, se recaudan en otra parte. Claro, este es otro factor. Es decir, si tú desde un punto concreto, como la cultura gallega, quieres moverte en el mundo entero, tienes que saber, probablemente no puedes hacer nada contra ellos, pero tienes que ser conscientes de dónde te mueves. Y donde te mueves es en repúblicas digitales. Y en este sentido, como en casi todos de la vida, el pueblerismo, es decir, es otro eslogan muy antiguo. Tú puedes ser todo lo local que te dé la gana, pero tienes que tener cabeza global. Y, en fin, no entramos en esta, porque hay aquí mismo, en los alrededores de esta casa, montones de casos. Santiago. Y no está inventado ahora, está inventado hace 1000 años. Por tanto, este es otro condicionante extraordinariamente importante. Y por encima de todo, lo que llamamos la nueva cuestión social. Los problemas reales que no son los que aparecen, ni son los top trenders. Los problemas reales, hacía el profesor Pérez Tornero referencia a ellos. Son terribles. En el documento que os paso, os pongo la lectura que todos los grandes gurús, que son todos macroeconomistas, hacen de la realidad actual. Todos. Desde Stiglitz a Mazzucato, a quien nos dé la gana, Piketty, todos van en la misma línea. Según todos estos gurús macroeconomistas, nos abocamos a una realidad terrorífica. Terrorífica. Que es además fácil de entender. Año 2050. 11.000 millones de personas en el mundo. Sistemas mecánicos, la robótica, operando el 60 o el 70% de la economía mundial. Eso significa que en torno al 50% de la población mundial no servirá para nada, no tendrá nada que hacer. Puede que no se mueran de hambre, porque el sistema les dé gratis de comer o incluso, pero no tendrán sentido ninguna su vida. Nadie les dará ninguna función, no servirán para nada. Y esto es lo que hay mucho más atrás del paro, y esta es la terrible situación en que el sistema mundial vive y hacia dónde nos abocamos. ¿Cómo resolvieron? Esto sucedió en mucha menor medida en la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX. Y aquello lo resolvieron con una fórmula, con sistemas muy definidos, uno por Karl Marx, otro por Hayek. Es decir,
Uno era el comunismo, otro era la socialdemocracia, otro era el liberalismo, pero todos estos tres programas mantenían un mismo modo de hacer, que era el de la programación. Es decir, eran sociedades intervenidas, sometidas a una programación derivada de la Ilustración del siglo XVIII, donde la gente sí protestaba mucho. Ahora os cuento otra anécdota. Y protestaba mucho, pero en realidad o se sometía a ese sistema programado o moría. Y las diferencias entre esta programación se soportaba sobre 3 P's, que era bueno, de planificación, que era la propaganda, las pantallas, las televisiones y las pastillas. Cada vez se descubren más situaciones en este. No hace mucho vi un reportaje sobre el nazismo y los nazis, que desarrollaron, como sabéis muy bien, enormes investigaciones en el ámbito de la salud. Según este reportaje que yo vi, mandaban la mitad de los soldados del Tercer Reich que andaban por Rusia, se pasaban el día empastillados. Y esto, si preguntáis a vuestros abuelos de la guerra civil, si tenéis la suerte de tener abuelos que probablemente hicieron la guerra en España, preguntadles antes de salir a la batalla, ¿qué es lo que hacían? Si eran carlistas, comulgaban. Y si no eran carlistas, se bebían 2 o 3 copazos de coñac. Por eso los otros decían que no hay animal más fiero que un carlista recién comulgado o que otros jóvenes que iban, lógicamente, a morir medio borrachos. Es decir, las pastillas, las pantallas y la propaganda es el soporte unívoco de la socialdemocracia, del liberalismo y del comunismo. La única diferencia es que el comunismo era más radical y cortaba las cabezas, mientras que el liberalismo era más sutil y te forzaba a hacerlo de otro modo. Bueno, ¿cómo ahora resolveremos la cuestión social? Nadie tiene ni idea. Pero este será el problema enorme que cualquier organización afronte. Por tanto, con todos estos condicionantes, vamos a dar y a plantear una hipótesis asumible. Una organización, en realidad, con humildad, solo puede hacer, a partir de lo que tiene, incrementar valor. Sabiendo que en ese valor la tecnología, es decir, lo digital, es fundamental, pero no todo es tecnología. Y por tanto, la hipótesis es que a partir de todo tipo de inputs, que son multinivel, multiformas, todo es cultura, obviamente. Desde la gastronomía, los comportamientos, los hábitos, modos de vestir, modos de enseñar, modos de comportarse, etcétera, etcétera. Por tanto, hablar de comunicación digital y cultura es hablar de cómo gestionar todos esos inputs y cómo ser capaces de crear más valor de lo que el input frío recibe. Y eso significa, queridos amigos, resolver problemas, no hacer elucubraciones, resolver problemas. Problemas que los anteriores condicionantes nos plantean. Entonces, aquí la propuesta. ¿Cómo en el mundo de hoy se crea uno más valor de lo que recibe? Pues, en primer lugar, conociendo el sitio a quien se dirige. Es decir, adecuar la cadena de valor a los usuarios finales. Una organización está pensada para tener un sentido en una determinada sociedad. Bueno, pues esa determinada sociedad es la que la organización, como si fuese un médico, tiene permanentemente que organizar, es decir, la escucha. En segundo lugar, la mayor parte de los elementos que va a tener que gestionar son intangibles, porque estamos hablando de eso, de credibilidad, de prestigio, de comportamientos, estamos hablando de modos de ecología, estamos hablando de comer, estamos hablando de vestir, estamos hablando de relaciones interpersonales. Bueno, esto de la gestión de intangibles es bastante nuevo.
Los economistas clásicos no hablan de ello. Y esto que lo llevo estudiando algunos años, el primer economista que explícitamente, bueno, sí, Karl Marx en su teoría, habla ya del valor añadido de los productos. Pero el primer economista que recoge el término de intangibles es Schumpeter, en su Historia de la Economía hace aproximadamente 60 o 70 años. Y fijaos, los planes de contabilidad en todo el mundo occidental, este concepto de intangibles, lo han comenzado a recoger hace apenas 10 años o 12 años, con el nombre de inmovilizados inmateriales. Es decir, todo aquello que hay, si habéis estudiado mucho de vosotros publicidad, recordaréis el concepto de below the line. Cuando hace apenas 20 años las grandes agencias le comenzaban a tener que hacer programas de marca o programas de reputación, no sabían dónde incluirlo en los balances convencionales y, por tanto, comenzaron a incluirlo fuera de balance. Por eso lo llaman below the line, fuera de balance, por debajo de la línea. Por tanto, este es un concepto nuevo, ¿correcto? Y este concepto ha tenido enormes desarrollos, apoyado por la tecnología y por lo digital, en prácticamente todos los sectores. Vuelvo a citar al colega Pérez Tornero, prácticamente las decisiones en bolsa las toman hoy fundamentalmente robots, a la velocidad de la luz, y se mueven en un mundo global. Una misma empresa puede tener un valor a las 2 de la mañana, hora de aquí, en la bolsa de Tokio, y totalmente diverso a las 9 de la tarde, hora de aquí, bolsa Wall Street de Nueva York. Es decir, lo veréis en el texto que os paso con un poco más detalle, pero los intangibles han evolucionado muy deprisa en los últimos años. Y llegan a el modo en que hoy yo recomiendo tratarlos, que es en este esquema. Lo he dicho con otras partes. Una organización, cualquiera. En fin. Aquí hay cardenal. En Santiago. Muy bien. El cardenal, que es el jefe de la iglesia de ¿cómo, si me pide a mi opinión, definiría la estrategia de la relación de la iglesia de Santiago con la gente? Pues así. Lo primero que le recomendaría sería, como acabamos de indicar, eso que se llama en el argot digital escuchar. La escucha. Lo que la gente dice sobre tu marca, pero con una diferencia sobre lo clásico. Esta escucha, normalmente, vosotros, sobre todo los más jóvenes, tenderíais a hacerla solo digital. Error. Claro que hay que hacerla digital. Claro que hay que tener herramientas que siguen las keywords, que siguen los tags, que siguen las tendencias, claro. Pero paralelamente hay que controlarlo haciendo personal. Es decir, un organismo tiene que continuar con sistemas que hoy nos parecen viejos de consultas de calidad, de encuestas directas, de seguimiento de lo que se publica, se mueve. Es decir, todas esas cosas hay que tener en cuenta y no solo digital. El segundo paso es implicarse y sobre esto hablaremos más. Bueno, el término es inglés, engage, que seguro que lo entendéis mejor. Después, ir desarrollando contenidos a prueba, crear. Contenidos que constantemente se prueban y se miden con el programa. Después, multiplicar canales sociales. Después, gestionar todos esos contenidos. Y después, medir los resultados. Y cuando hablamos de medir resultados, esta medición no solo es cuantitativa, sino que, en mi opinión, tiene que terminar en valor. Es decir, ¿cuánto vale en euros, en dinero? ¿Cómo soy capaz de trasladar a balance toda esta actividad? Esto es lo que yo recomendaría. Claro. Cuando hablamos, todo este sistema se reduce, se centraliza en realidad en 3 líneas de acción, que son complementarias. Una tiene que ver con la información y el conocimiento. Conocimiento, sabéis muy bien que es solo información organizada. Por tanto, la información y el conocimiento, traducido hoy en data, es la fuente de todo.
los data están en un infinito basurero que es la red. La red es un basurero interminable, donde el 90% de lo que hay allí es basura, no sirve para nada. Pero los que gestionan una organización son expertos en basura. Tienen que ser capaces de sacar de ahí elementos útiles. A través de lo que la gente manda en sus bolsas de basura, sabéis que es otra técnica también muy antigua, se sabe la capacidad de consumo, se tiene muchísima información que hoy, con herramientas, es relativamente fácil detectarla en ese basurero. Y lo que ahí derivas son Big Data y, por tanto, bases de datos de los que puedes sacar conclusiones. Pero el segundo factor, todo esto en sí mismo, los data no sirven para nada. Tú puedes tener estadísticas completas. Bueno, ¿y qué haces con ellas? Para una organización, solo utilizando las estadísticas con empatía y socialización. Empatía, ¿sabéis qué es? Hace muchísimos años lo llamaban amor, después lo llamaron caridad, después lo llamaron sensibilidad social es decir, atención a los demás. Ahora lo llamamos empatía, pero aquí está la clave. Es decir, los datos, solo aquellos que tienen capacidad empática, permiten el tercer factor. Te permiten posicionarte en relación a los demás, que aquí está el juego. Bueno, fijaos, eso que tenéis ahí, a mano derecha, que ahora no veis, pero que como yo os voy a dejar esto, lo estudiéis, eso es la estrategia de comunicación de una enorme multinacional de este año, del año 2016. Y ahí, cuando lo veáis, en las partes de arriba y en las partes de abajo encontraréis la escucha del mercado y en las partes centrales encontraréis los conceptos intangibles de marca, reputación, etc. Es decir, hoy una organización trabaja sobre esos parámetros, gestión de datos, organización de la empatía y socialización, de ahí se deriva su posicionamiento, su reputación, a través de esta técnica, escuchar, intentar, implicar, proponer, fomentar, promocionar, controlar y medir. Y en realidad, ¿verdad? Esta es una conclusión general a la que os animo para que veáis que si el mundo no es redondo, casi, casi. Imaginemos que en todo ese proceso nosotros lo que encontramos son todos estos intangibles que son factuales. Son intangibles en alguna medida tangibles. Porque las patentes, vale, pero es tangible. Tú tienes una patente y eso te cuesta dinero y te da dinero. Las marcas, lo mismo. Tú mides su valor, te cuesta dinero, te da dinero. La reputación, lo mismo. La mides y es un valor que si lo complementas con tu ocupación del mercado, etcétera, te permite saber cómo estás y cómo vas. Y así todo lo demás. Son en alguna medida a caballo entre el marketing, la comunicación, la cultura de la empresa, lo digital, vale. Todo eso en alguna medida es casi, casi tangible, porque lo puedes reducir a números. Detrás de eso están los intangibles sociales. Todo eso solo funciona si hay una imbricación de empatías, credibilidad, solidaridad, etcétera. Es decir, conceptos comunes. Y detrás de todo eso están los viejos universales. Lo que la gente siempre ha tenido en la mano, que es la caridad, solidaridad, empatía, prudencia, justicia, fe, esperanza, caridad. Es decir, lo de siempre. Es decir, los grandes problemas de la humanidad, en mi opinión, han sido siempre los mismos, solo que a niveles diferentes. Y los niveles del año 2050 son inabarcables para un individuo. Pero hace 1000 años estos problemas los abarcaba un clan, o una familia,
o una gran organización como la Iglesia, la monarquía o la universidad. Y los problemas, en ese sentido, siempre son los mismos. Y termino leyéndoos otro párrafo que concluye todo esto y que tiene que ver justo con este cuadro. Dice, por ejemplo, la soberbia es el más grave de los pecados capitales, el pecado por excelencia, porque se trata de idolatría. Es el culto del yo y de lo mío, el culto supremo de uno mismo y de lo propio, que implica el desprecio cínico por el otro, los otros. Para los padres de la Iglesia, esta vanagloria o soberbia, hacerse autónomo, borrar cualquier deuda con los demás, creer en la locura del propio yo soberano. Este fue el pecado del ángel Luzbel, por lo que Dios lo expulsó del paraíso. Se rebeló contra Dios. El soberbio termina siendo iracundo, porque se considera siempre de la parte del bien y de la justicia. Y termina germinando la envidia, la otra cara de la soberbia, porque no soporta la vida de los demás. Y la amargura, que siempre nace de la visión, invidere, mirar mal, inevitable de la existencia y de la vitalidad de los otros. ¿Creéis que hablamos de teología? Pues no, estamos hablando de mercado y de estrategias de mercado. Es decir, el pecado de siempre, lo estamos viendo todos los días. Es decir, los de Villarcayo de arriba que se creen superiores a los de Villarcayo de abajo. Profesor de universidad que se cree superior a su colega que trabaja en banca. Se cree superior, intelectualmente superior. Es decir, este continúa siendo el pecado básico de nuestros días, mientras que el mercado exige todo lo contrario. Exige entender al otro, ponerse en la posición del otro, escuchar al otro. Yo hoy recomiendo a aquellos que me quieran hacer caso, dedicar el 50% de su presupuesto, fijaos, a escuchar al otro. Hoy casi nadie está muy interesado en lo que dicen los medios. Si nos contratan, con frecuencia es para no salir en los medios en lugar de para salir. Todos nuestros esfuerzos consisten en que no digan nada de ti. Pero lo que es fundamental hoy en comunicación, cultura y digital es entender a los demás. Ser capaz de establecer un espacio intermedio. Establecer un espacio en el cual el otro y yo nos entendemos. Este es un concepto de la teoría de la traducción. Entre un autor y un lector no existe, como creíamos en la teoría clásica de la comunicación, una línea entre emisor-receptor con ruidos por el medio. No. Existen 4 espacios. Es decir, el yo, lo que yo creo del otro, pensad en uno que traduce, y el tú, y lo que el tú piensa de mí. Y solo si somos capaces de conseguir un espacio intermedio entre el yo, lo que yo creo del otro, el otro y lo que el otro cree de mí, la cosa funcionará. Y eso se llama empatía. Y eso se llama conocimiento. Y eso se llama, una vez que existe la intelección, has ganado la confianza y por tanto está prácticamente todo resuelto. Y entonces la gente te sigue, te compra, te estima. Así es el proceso. Pues muchas gracias. Bueno, da que nos pasamos 5 minutos sobre o horario previsto, pois penso que daría tempo para algunha cuestión que irades plantexar a Jesús. Os he dejado impresionados a todos. Con esto de que la teología es el mercado han quedado tocados. Y con lo de que Santo Tomás es de Vigo ya. ¿Alguna cuestión? Muy bien. Sí. Hay mucha receptividad, en realidad, con el tema de la responsabilidad social corporativa. ¿Percibís que las empresas se abocan a ella o
¿Es un adorno? ¿Es menor? Pues mira, yo como nos conocemos hace tantos años, ya ves que yo tengo la cabeza muy cuadriculada. Entonces, te lo simplifico. Te explico lo que ha pasado en mi empresa. ¿Hace 20 años? No. Sí. Claro, es que del 2007 han pasado ya 10 años. Entonces, hace 15 años, todas las grandes empresas, incluso por ley, estaban obligadas a sacar una memoria de responsabilidad social corporativa. Y entonces, eso, para las empresas como la mía, era un chollo, porque todas estas memorias eran facilísimas de hacer. Ellos estaban obligados a hacerla, te la encargaban, tú ibas allí, copiabas lo que ellos te decían, lo ponías en orden, etcétera, y encima, como era legalmente obligatorio y la tenían que presentar, se gastaban un pastón en impresión, edición, etcétera. Muy bien. Llega 2007. Y a partir del 2007, aunque la ley continúa existiendo, todo el mundo dejó de cumplirla. Y hoy, prácticamente creo, no sé, José Manuel, si tú conoces algún caso, yo creo que hoy ninguna empresa hace un documento de responsabilidad social corporativa. Continúan usando el concepto, bueno, pero más en conferencias para la universidad que en la práctica. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pues esto sucedió porque la RSC, allá por el año 2005, se había convertido en una herramienta de marketing que en realidad no servía para nada. Todo el mundo sabía que lo que en una memoria de responsabilidad social corporativa se decía, caray, bueno, pues sí, ya lo sabemos. Pues, ¿qué vas a decir? Pues las cosas excelentes. Que de los dineros que te sobraban, Coca-Cola, por ejemplo, financiaba clubs de agroturismo en Navarra, o depende. Si habíamos tenido una crisis en Málaga porque una petrolera próxima inundó un pozo de petróleo, pues entonces BP, que también eran, pues pagaba los equipos de deportes de niños de todos los colegios de alrededor. Y eso se presentaba como responsabilidad social corporativa. Por eso dejó de tener función. Y hoy este concepto se enfoca mucho más a la escucha, al seguimiento. Y se entiende, es un concepto de socialización que no es lo que tú antes comentabas. Es un concepto nuevo de lo que es la responsabilidad social de una empresa. Vamos a ver, una empresa solo venderá productos en los próximos años si tiene una imbricación en la línea en que yo os comentaba, absoluta con los compradores. La publicidad cada vez tiene menos retorno, todos lo sabéis. ¿Cómo consigues tú fidelizar clientes? Implicándolos. ¿Y qué significa eso? Mercadona dice, y Roche, el jefe de Mercadona, dice que los clientes son los jefes. Es que es mucho más ya. Eso digamos, eso era cuando se trabajaba con análisis de expectativas. Oye, el cliente es el socio, el dueño de la empresa. Y una empresa solo funcionará si realmente en las decisiones, no en el reparto de beneficios, que un poco también, porque uno de los factores es el precio justo. Pero una empresa solo funcionará si existe una imbricación, una relación lo más radical posible entre quienes realmente hacen que esa empresa sobreviva, que son los que pagan por sus productos o servicios, y la dirección y la estrategia de la empresa. Sin esa dirección, las empresas carecen de sentido. Por tanto, cuando hablamos hoy de responsabilidad social, efectivamente, como decía antes José Manuel, estamos hablando de algo totalmente nuevo, que, como sucede en estas cosas de mercado, no es ni bueno ni malo, es. Es decir, si tú quieres montar una empresa, pues es un poco la estrategia de Zara. Y el éxito de Zara viene exactamente de ahí. Del seguimiento diario de los gustos. Bueno, demos un paso más allá y pensemos no solo en los gustos, pensemos también en los intereses. Una empresa que produzca humos no tiene futuro ninguno. Una empresa que produzca residuos y que inunden un río lo tiene muy crudo. Una empresa que no haya conseguido entenderse con sus clientes en el uso de la energía lo tiene muy crudo. Es decir, uno tiene que entenderse, uno tiene que establecer ese espacio intermedio en todos aquellos factores claves en los que una empresa se mueve. Y eso es la socialización.
que tiene como factor clave la empatía. Sí, alguna cuestión máis? Sí. Pregunto, ¿no es un poco contradictorio porque algunas empresas como Volkswagen, ¿no? que han roto el pacto de confianza y de credibilidad, que era una de las líneas que comentabas? Digo que una vez roto ese pacto, sin embargo, no se ha visto tan afectada en términos de imagen ni tan castigada, ¿no?, como podría haber sido por sus clientes y por la sociedad. Tardaremos tiempo en tener datos precisos, porque como muy bien, y vuelvo otra vez a la conferencia de José Manuel, no tenemos ni la mínima idea de cuáles son los datos reales de repercusión sobre el producto final. Lo único que sabemos es, como pasa con el Deutsche Bank, que sus acciones han caído en picado, que han cambiado a toda la cúpula. Entonces, cuando en una organización cambia a toda la cúpula, es por algo, ¿eh? Porque normalmente los CEOs, sabéis que ahora hay un lío entre CEO, Chief Executive Office, CIO, es decir, Communication Executive Office, unos cuantos más. Cuando una empresa cambia a toda la cúpula, algo gravísimo ha pasado ahí. Pero es bastante probable que tengan que pasar 3, 4, 5 años antes de saberlo con precisión. Y, lógicamente, las empresas, esas son crisis. Y de las crisis, las empresas se defienden. Y, teóricamente, se defienden ¿cómo? Con esto. Esto es la salida de una crisis. Esto es la salida de una crisis. Por tanto, digamos que, como todo en la vida, se dice en nuestra vieja y sabia tradición, de dinero, amor y dignidad, la mitad de la mitad, ¿verdad? Pues eso, veremos a ver. Yo, desde luego, Alemania está comenzando a tener serios problemas de credibilidad. Y el mayor problema de la Unión Europea, fíjate tú, es los serios problemas de credibilidad que tiene Alemania. Moi ben, bueno, pois estamos xa na hora de cultivar tres dos valores que se falaron aquí, como foi a escoita, a conversa e a empatía. Pois o Consello de Cultura nos ofrece un café para poder cultivaros. Moitas gracias. Oye, estos documentos, ¿cómo se los dejo a ellos? No tenemos. A ver si no hay café. Aquí la pantalla. Sí, sí. Digo, si no hay.